sociología y tecnología. Señores, quiero platicar de mi experiencia en Israel. Yo viví 2 años en Israel, 2 años estuve por allá. Conocí Tel Aviv, Haifa, Naría, Eilat, viví en los kibbutz. El motivo de que platico sobre Israel es a raíz de la conferencia del presidente el viernes sobre la revolución moral, sobre los códigos de ética, sobre una constitución moral. Quiero platicar así lo más relevante de Israel, una etnografía básica, porque quiero dar una explicación del proyecto de la Constitución Moral, que es muy interesante, es una cosa única, que lo han hecho muchos países. Entonces, Israel, cuando se funda, emigra mucha gente del extranjero a Israel, y ahí nacen los famosos kibbutz. Los kibbutz quiere decir sociedad comunitaria. Es un grupo de matrimonios que empiezan a llegar y el gobierno les empieza a designar tierras como tipo ejido, como un tipo cooperativismo, bajo el mando del gobierno, ¿no? Entonces, en los kibbutz, en ese tiempo hubo una mujer, Golda Meir, de hecho, Golda Meir, que llegó a ser primera ministra. Fue la mujer que hay una estatua muy famosa de ella, donde se pone un overol, se quita el vestido, se pone un overol y una pala, y botas de trabajo, ¿no? De tipo ingenieros, así, para empezar a levantar a Israel. Entonces, los kibbutz, entre los grandes líderes en ese momento, que empieza a llegar gente y empiezan a hacer los kibbutz, los ejidos, las comunidades. Hubo una persona, varios líderes, entre ella la mujer, esta Golda Meir, que dice la autosuficiencia alimentaria. Pero ahí se vienen 2 ejes centrales de ellos, 2 ejes de la política para llegar a ser grande Israel, que fue la autosuficiencia alimentaria, las comunidades, las casas, escuela y medicinas. Se fueron creando kibbutz y más kibbutz según cómo iba llegando, porque muchos judíos que estuvieron fuera con los conflictos de Alemania, cuando ya se hace el Estado de Israel, pues se dejan venir a Israel, muchos, era su patria, ¿me entiendes? De hecho, muchos no vivían ahí, pero sin embargo se solidarizan, porque pues en la época de Hitler pues tuvieron que ir y ya sabemos lamentablemente todo lo que sucedió en esa época, ¿no? Pero aquí los 2 ejes centrales fue este es uno de los motivos que hablo, por lo de la Constitución Moral, que fue la revolución moral, científica, productiva y académica de Israel, y la honestidad. La revolución científica es lo que empieza el motor de Israel a ser buenos en todo, pues. Y 2, el otro eje fue asegurar autosuficiencia alimentaria, comida entre los kibbutz, casas, escuelas y, medicina, todo lo que fuera un hogar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a armar ya los kibbutz con ese ánimo de la revolución científica, donde ellos se proponen ser grandes, aquí hay algo muy interesante. Hubo, ya los judíos en Nueva York, en varias partes de las potencias del mundo, ya existían cúpulas de la comunidad judía, muy ricos, que podían haber aportado y haber hecho lo que quisieran en Israel,
Pero sin embargo, el dinero, el apoyo internacional que llegó a Israel, al Estado de Israel, fue no para invertirlo arriba, sino invertir de abajo para arriba, ¿no? Los dos ejes, uno, escuelas científicas, productivas y con honestidad. Y la cuestión de autosuficiencia alimentaria, medicinas, escuelas y las casas, ¿no? Que son los kibbutz. Entonces, aquí lo interesante que Israel arma en la cuestión de la alimentación fue que los kibbutz, uno producía naranja, otro producía sandías, otro producía verduras, berenjenas, pavos, pollos, todo lo que era comer, ¿me entiendes? Pero se intercambiaban para crear una economía doméstica de ellos propios, ¿no? Que no fallara, si había 300 kibbutz, el que producía pavo a los 300 kibbutz a distribuirle el pavo, a distribuirle la naranja, a distribuirle el huevo, el pollo, lo que fuera, ¿me entiendes? De comida, ¿no? Entonces ahí es cuando ellos se hacen autosuficiencia en alimentación total, ¿no? Que ya no había problemas en la cuestión de alimentos y después empiezan en la cuestión científica, empiezan en la cuestión educativa y empiezan a reformarte, pero aquí la frase que utilizó AMLO, el nuevo régimen, la revolución moral, pues es importantísimo. En México, a raíz de la crisis de valores en la política, pues se perdieron códigos de ética, se corrompió sistemas que ya caducaron en la política, hay grupos compactos económicos que manejan una alticulturación, una propia cultura donde ellos, la riqueza, el empoderamiento de la riqueza, ¿no? Entonces ahí se pierde todo, ¿no? Se pierde todo. Israel tenía mucha oportunidad de empezar en grande y sin embargo la comunidad judía creo que tuvo la inteligencia, tuvieron talento y la serenidad de empezar de abajo para arriba. ¿Qué es lo que el presidente menciona mucho? Pues la moral en México es muy importante, los códigos de ética que se han perdido en las universidades, los sindicatos, empresarios corruptos, políticos, ni se diga, ¿no? Todo la danza de lo que estamos viendo ahorita aquí en México, ¿no? Y uno de los motivos que estoy platicando esto de Israel, que la bandera esencial fue esta, la revolución moral, y pues ya era un proyecto integral, era un proyecto de unidad, ¿no? Ahí no podía haber deshonestidad, ni era pura honestidad, transparencia, que es la regla de oro de un país en desarrollo, pues ya ven en México también, me modifico México, la transparencia, ¿quién la manejaba aquí? Pues la fundación famosa esta de que nunca se dejaron transparentar y era pura simulación, ¿no? Entonces, yo viví 2 años en Israel, por cierto, comí diario los 2 años pavo, muy sabroso en todas las formas, mucho betabel, mucha berenjena, mucha verdura diario, era la comida básica ¿cómo se llama? En Israel, ¿no? Entonces, el presidente hace mención ayer o antier de la cartilla, o la constitución moral, que es básico, que lo necesitamos en México, ¿no? La necesitamos, que todos haya un cambio de mentalidad como lo hizo Israel en su momento. Israel hizo un cambio de mentalidad. Después ya se viene la revolución académica, la revolución productiva. Y después ya al final viene la revolución científica, ¿no? Y la honestidad, pues el resultado fue honestidad y por eso llegaron a ser grandes. México, estamos todo al revés, pues por culpa de los últimos 30 años de gobierno que tuvimos. Todo el mundo lo hemos visto, la corrupción,
enriquecimientos de imperios que a nivel mundial no se hacen esos imperios que se hicieron en México en los últimos 30 años, ¿no? A nivel mundial no creo, pues, ¿sí me entiendes? Por corrupción, todo lo que se ha hecho, pues un Bill Gates, pues sí, pero pues empezaron con computadores, inventaron algo, el de Apple inventó algo también y ahí nos vamos, pero aquí, a ver, los políticos famosos, Lozoya, ¿qué inventó? Una computadora, un lápiz, algo, ¿no? Esta gente no inventaron nada más que inventaron cómo robar, cómo simular y fintear al pueblo, ¿no? A México y ahí están las reformas energéticas, el abuso que hizo este grupo compacto, los Lozoya, de los Rosario Robles, de los Collados, de los Peña Boys, los MIT y todos ellos, ¿no? Los Osorio Chong. Fue totalmente un abuso convencer, meterse al Congreso a que firmaran los diputados de participación representativa, porque son puros pluris todos ellos, todos los que firmaron la reforma y la gasolina subió el otro día, ¿no? Entonces, la Constitución moral creo que es, como lo hizo Israel, pues, la revolución moral, pues, que es lo que necesitamos todos, levantar el ánimo en la gente, que los estudiantes de ahora, como decía hace unos días, que de nada sirve en una universidad pública, que lo más valioso son los estudiantes y sean de democracia representativa, que cuando quiera el rector o quieran los directores de facultad, a ver, pues, sientan a estudiantes ahí, ¿me entiendes? No, necesitan ser democracia participativa, ¿no? Y con mucha transparencia, que es el valor máximo de la democracia y más de la participativa, porque la representativa fue un fracaso total, pues ahí están todas las reformas y ahí están todos los puestos de los fideicomisos y todo lo que la corrupción nos ha llevado, ¿no? Entonces, a lo que voy, que es muy importante la constitución moral, los códigos de ética, a raíz de la crisis que se dejó venir, la descomposición social, política, económica y académica, que debemos todos participar en esta constitución. Yo veía el otro día que los programas del presidente son de abajo para arriba, muy interesante esto, pues, ¿qué hubiera pasado con la pandemia? Son 23 millones de gente que les llega de una manera dinero en un programa social, becas, tercera edad, discapacidad, pobreza extrema, emprendedores, para comer, pues era básico esto, esto es un estilo de política que hizo el presidente. Por ejemplo, Israel, China activó sus cooperativas colectivas, sus granjas colectivas, que ya estaban prácticamente en el olvido, porque pues se ha industrializado Israel China de una manera impresionante, ¿no? Pero sin embargo en la pandemia, que el programa que hizo el presidente, el programa que hizo China y el programa que hizo Israel y Japón, muy interesantes, todos tienen su propia personalidad, ¿no? Su propio estilo, como China activó todas las granjas de autosuficiencia alimentaria, granjas que ya estaban, no en el olvido, pero el gobierno las activó ahora en la pandemia para la comida de ellos. Israel, ¿qué hizo con los kibbutz? Lo mismo. A ver, vamos a sellarnos, ellos saben trabajar, Israel sabe vivir sellado, pues. A ver, ¿cuántos kibbutz somos? 1000, pues a ver, si yo voy a producir naranja, a los 1000 kibbutz le voy a dar naranja, el que produce berenjena, pues a repartir, el que produce lechuga y espinacas y betabeles y pavos, pues eso es lo interesante. Entonces, el programa que se activó en este periodo de AMLO, pues fue muy interesante. No había granjas en México, no había ejidos, porque la agricultura quedó en los suelos. Si los ejidos o las cooperativas de México agrícolas hubieran estado ordenadas, con finanzas sanas y sin abusos de grandes empresarios agrícolas, pues de ahí hubiéramos comido todos, ¿no?
Pero el problema que el presidente tuvo que actuar de otra forma. En los 23 millones de programas de gente que les tocó un apoyo por parte del gobierno federal, pues fue esencial y hay que reconocerlo. Y a la tercera edad ni se diga, porque son los núcleos familiares, son la esencia de una familia, de una comunidad, de una ciudad, de pueblos, todos, ¿no? La tercera edad que dignamente esté recibiendo su dinero. ¿Cómo no va a ser bonito que un abuelo, un papá, vuelva a retomar el liderazgo familiar? Pues es la esencial de un pueblo, pues los nietos, hijos y todo esto, ¿no? Entonces creo que hay que apoyar mucho la constitución moral. Voy a dar otra plática más clara de muchos, el caso de Israel y todo, porque Israel hizo eso, pues Israel fue contundente en la revolución científica, la revolución de valores y la revolución de honestidad, ¿me entiendes? Pobre que en un kibbutz, donde yo viví en el kibbutz Hebrón, no, nadie te podía robar nada, ¿me entiendes? Robar era peor que lo peor de lo peor, ¿me entiendes? Así. Entonces, la honestidad es básica ya. Ahora los mexicanos, todos somos buenos de naturaleza. Lo que pasa que la corrupción y el poder del nepotismo que hubo y el influyentismo de las grandes empresas, aquí en el caso de Sonora, ¿no? Un abuso, hombre, un abuso de grandes empresarios con 4,000, 5,000 millones en 6 años de obras, con licitaciones simuladas, pura falsedad. Esto ya lo hubieran, allá los judíos ya lo hubieran encarcelado en estos búnker ahí, ¿me entiendes? A ese tipo de gente, ¿no? Pues así es lo que quería comentar, de que muy importante es la revolución moral, los códigos de ética para recuperar los valores perdidos de la descomposición política, social, académica, que es muy importante decir esto, y empresarios y en general, ¿no? Pues ok, José Robles Linares, Sociología y Tecnología. Bye, adiós.